no se puede conectar en este horario, en esta clase. Las clases quedan grabadas y yo las voy a subir a la plataforma para que las puedan ver, para que las puedan tener en cuenta. Y la idea primera era explicar un poco el curso. Sí, me parece que al menos las personas que estamos aquí compartiendo ya tienen experiencia en la UNED, ¿verdad? Al principio es un poco tedioso, siento yo, acomodarse a la modalidad de estudio que tiene la UNED porque es muy independiente, ¿verdad? Y uno de la secundaria o de las universidades presenciales más bien viene con otras formas de aprender. Entonces ustedes ya tienen eso un poco más avanzado, va a ser muy sencillo para ustedes, pero en el transcurso de la clase sí voy a tratar, ¿verdad?, de hablarle a cualquier persona que apenas esté empezando. Muy bien, porque justamente el curso de Física 1 para muchas carreras es de los que está primero. Muchas personas tienen que llevar Física 1, 2, 3 y 4, así como los laboratorios. Entonces es como el primer paso en un gran viaje, ¿verdad? Y nosotros muchas veces cuando conocemos la física es desde el colegio y debo decir, según la experiencia, no solo mía, sino de mucha gente que he conocido, nunca son como buenas experiencias. La gente siempre se lleva mucho susto, muchas preconcepciones erradas de la física, ¿verdad? Entonces también es importante sacudirse un poco, ¿verdad? Esos miedos y analizar la ciencia por lo que es. En esta primera parte vamos a ver la introducción ya propiamente al curso desde una perspectiva un poco más administrativa, ¿verdad? Entonces, primero, los fines del curso es que el estudiante se involucre con el conocimiento básico de los temas de vectores, de cinemática, dinámica, energía mecánica y momento lineal, que durante el cuatrimestre, ¿verdad? Podamos hacer que este conocimiento nos ayude a escribir, explicar, justificar, demostrar, analizar, relacionar y aplicar lo que estamos aprendiendo con el contexto de nuestro trabajo. Para las personas que son docentes de física en formación, es muy fácil porque uno básicamente tiene que enseñar lo que ve. Entonces uno está aprendiendo algo que tiene que interiorizar y luego expresarle a otras personas. Si somos de alguna ingeniería, yo antes de, por ejemplo, antes de estudiar enseñanza, estudié en ingeniería mecánica, entonces la física va a ser la base, así como los cimientos de todos los aprendizajes que vamos a tener durante nuestra carrera. No solo de los cursos de física 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Sino más adelante cuando tengan que llevar cursos de mecánica, de estática, de termofluidos, de sólidos, ¿verdad? Todos estos se asientan sobre aprendizajes de la física y se aplican de una manera más o menos contextualizada, ¿verdad? A los diferentes campos del saber. Luego, la estructura del curso. Vamos a verla. Con la estructura del curso, a lo que me refiero es a los temas que tenemos. Vamos a tener como primer tema el capítulo 1 del libro. El libro organiza el curso. Entonces, el tema 1 es la física como ciencia, unidades, cantidades físicas y vectores. A esto le vamos a dedicar un par de clases. Luego vamos a tener el movimiento a lo largo de una línea recta, que es el capítulo 2, ¿verdad? Ahí vamos a tener movimiento rectilíneo uniforme y movimiento acelerado. En el capítulo 3 vamos a tener movimiento de 2 a 3 dimensiones, donde ya incorporamos lo que son las trayectorias parabólicas, ¿verdad? Parabólica y semiparabólica. El tema 4, capítulos 4 y 5 son las leyes de Newton. Vamos a verlas desde una perspectiva tanto teórica como práctica. En el tema 5 vamos a tener el capítulo 6 y 7, que son los contenidos de trabajo y energía. Y vamos a tener el tema 6, que es la cantidad de movimiento e impulso lineal, que están presentes en el capítulo 8. Son 8 capítulos del libro, suena a que es mucho, ¿verdad? Pero están divididos entre varias evaluaciones y si ustedes ven el porcentaje que recibe cada tema, podemos ver que el grueso o donde le vamos a dedicar más tiempo es al movimiento a lo largo de una línea recta y a las leyes de Newton. Ya sobre parabólico, energía, movimiento, impulso, si bien igual se ve, recibe menos porcentaje porque representa menos del curso, ¿verdad? Si nos preguntamos cómo vamos a evaluar esto, vamos a tener una serie de evaluaciones. Ahorita se las presento en una tabla y más adelante les voy a hablar de qué es cada evaluación en particular. Muy bien. Entonces, la evaluación sincrónica con video es llamémosle de alguna forma, un examen grupal que hacemos,
muy bien, y ese vale 2% de la materia. Ahora más adelante ahondo más en qué es cada uno, ¿verdad? Y vemos que son los temas 4 y 5. Si nos devolvemos, 4 y 5 son leyes de Newton y trabajo y energía. Esta es la última evaluación que se hace, entonces está casi que al final del curso. Vamos a ver la prueba ordinaria sincrónica, que es un examen más tradicional, donde se van a evaluar los temas 1, 2 y 3, o sea, vectores, movimiento a lo largo de una línea recta y movimiento en 3 dimensiones. Vamos a tener 2 conversatorios, que estos conversatorios tratan sobre contenidos relacionados a la física como una ciencia. em, lo cual nos lleva a analizar no solo los productos de la ciencia, por decirlo de alguna forma, las fórmulas, los ejercicios, sino cómo nace, cómo se desarrolla o cómo crece la ciencia, ¿verdad? Y en este caso en particular, la física. Muy bien. Vamos a ver ahora sí cada una de estas evaluaciones de qué se trata para que ustedes sepan qué esperar durante este cuatrimestre. Entonces, tenemos los conversatorios. En total, los conversatorios valen 30% y son dos, 15% cada uno. Cada conversatorio tiene 2 partes. La primera parte es un ensayo. Este ensayo es una reflexión escrita con base a 2 lecturas que ya están en la plataforma virtual. Cada uno de estos ensayos vale 5% y vamos a tener 2 entregas, ¿verdad? La primera entrega, vinculada al ensayo y al conversatorio 1, se hace el 15 de junio, ¿verdad? En aproximadamente 22 días. Y la segunda entrega de los ensayos se hace el 20 de julio, como a la mitad del cuatri. ¿Y cuál es la idea? Uno hace las lecturas, reflexiona, hay una guía de preguntas para responder, que son preguntas generadoras. La idea es que sea trabajo de producción individual, original. Tratemos de no abusar de la inteligencia artificial. En este momento también contamos con herramientas para poder identificar si alguien está haciendo plagio, que antes era la preocupación más grande de la U, que la gente aprendiera a citar bien y no plagiara fuentes. Ahora con el nacimiento y el auge de las inteligencias artificiales, también le dedicamos mucho a darnos cuenta de que no le estamos revisando los trabajos a ChatGPT, sino a una persona. Entonces, parte de aprender es hacer el ejercicio de leer, pensar, escribir, reflexionar, ¿verdad? Tratemos de hacerlo de una manera honesta. Y la segunda parte del conversatorio, ahora sí, es, valga la redundancia, el conversatorio. Es un espacio tipo una llamada, videollamada, donde nos vamos a reunir y vamos a comentar un poco qué fue lo que entendimos de los textos. Hay una rúbrica donde se evalúa que cada persona tiene que hacer más o menos 3 intervenciones, que tiene que hablar de su propio ensayo, de lo que escribió, de las ideas que presentó y que tiene que comentar lo que hace otra persona. Esto se divide así, el ensayo vale 5 y el conversatorio vale 10. El primer conversatorio va a ser después del primer ensayo que se entrega 15 de junio, tenemos del 16 al 22 de junio para hacer el primer conversatorio. ¿Cuál es la dinámica? Yo les voy a poner en su momento, ya ahorita no lo tengo, pero en su momento, para que escojan fechas. Entonces, a mí se me ocurre el miércoles hasta ahora, el sábado en la mañana y algún otro día en un horario de la noche. Entonces usted se apunta en el horario que más le sirve y en ese horario participamos las personas que estamos anotadas y hacemos el conversatorio. De igual manera, el segundo conversatorio viene después de la entrega del ensayo 2, del 21 al 27 de julio. Cuando estemos en ese momento, se les van a facilitar las opciones para que ustedes se inscriban en la fecha de conversatorio que más les sirva. Y ahí vamos de nuevo a replicar un poco la dinámica. Entonces, estos 2 conversatorios, como decíamos, representan el 30% de la nota y vean qué positivo que son 30% que nos vamos a ganar sin resolver ni una sola fórmula, sin usar la calculadora. Es utilizando otro tipo de habilidades, pero que siguen siendo parte, ¿verdad?, de las habilidades científicas. Pasamos a la siguiente evaluación. La siguiente evaluación es la prueba escrita con video. Esta prueba escrita tiene una fecha única, que es el 6 de julio a las 9 a.m. Es la única, es un domingo. Voy a revisar porque yo soy conocido por enredarme con fechas. Y a pesar de que lo revisé miles de veces, prefiero revisarlo otra vez. Sí, el domingo 6 de julio a las 9 de la mañana. Esa fecha no tiene otra opción. El conversatorio, como les digo, yo les voy a facilitar varias opciones y si no les sirve, háblenme con tiempo para meterlos en el grupo de algún otro profe. Entonces ahí uno tiene cómo moverse, pero la prueba escrita con video solamente
es esa fecha y si no participan tienen que ir a la reposición, que esa es la salvada de esta prueba, que tiene reposición, pero hay que pagarlo. Esta tiene el formato de un examen, se les van a entregar 3 problemas, esos 3 problemas tienen 3 horas para resolverlos, lo vamos a hacer por medio de una videollamada, así como estamos hoy, solo que hay un protocolo un poco más complejo en el cual hay que identificarse con cédula, en el cual hay que demostrar el espacio, por ejemplo, hay que agarrar la computadora y enseñar así alrededor el lugar donde estamos para ver que no haya más personas, para ver que no tengan el libro casualmente puesto a la par, para ver que no tengan el celular activado, qué sé yo. Se pide que compartan pantalla como para demostrar que no tienen ChatGPT o Wolfram Alpha. En general es como un examen, solo que se hace desde la casa. Y vi que me alzó la mano la compañera Noemi, entonces te doy el espacio para que preguntes. Sí, le iba a preguntar, el 6 de julio en realidad está muy cercano, no falta mucho. ¿Qué temas Ujú. abarcarían ese examen? Perdón, ¿qué capítulos? Claro, voy a devolverme aquí para ver que en la prueba ordinaria sincrónica se ven los temas 1, 2 y 3, que serían vectores, Ujú, sería movimiento en una línea, o sea, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento uniformemente acelerado, y sería la parte de proyectiles, o sea, movimiento parabólico y semiparabólico. Es un problema de cada tema y tiene un valor de 30%. Muy bien. perfecto, Esa gracias. prueba se realiza sin ayuda del profe ni de ningún estudiante, solamente cada quien con su lápiz, cuaderno y la calculadora, ¿verdad? En el entorno virtual más adelante les voy a enseñar dónde está cada uno de esos apartados porque sí es importante como tenerlos presentes, que no le vaya a pasar a uno que llega a la prueba y está mal equipado. Muy bien. Entonces, eso era de la prueba, es la que tiene mayor valor porcentual. Después de eso tenemos la evaluación sincrónica con video, que es parecida, pero tiene un carácter más grupal. Entonces, por ejemplo, aquí ya vemos ahorita 6 personas. Me parece que estamos con un grupo un poco grande, pero la idea es que a un grupo como este se le presenta un problema. Entonces, en vez de darle un problema para que lo resuelvan de forma individual, se les presenta el problema y se les da tiempo para que lo analicen, para que hagan el planteamiento, la estrategia que utilizarían para resolverlo. Y después de eso, el docente, o sea, yo tengo un guión donde yo les pregunto, muy bien, a esta compañera, explíqueme qué iba a hacer para resolver el inciso A. Y entonces esa compañera lo comenta y todo lo vemos. Escuchamos las diferentes estrategias que tienen y eso tiene un puntaje. Entonces se revisa el procedimiento antes de terminar el problema. Si yo veo que está bien, pues les digo, está genial. Si yo veo que hay alguna corrección que hacer, yo la estaría corrigiendo, porque ya les estoy haciendo el desconte de puntos, digámosle. Entonces yo les digo, ok, está mal porque usó la fórmula que no era, tiene que ser esta. Y ya como hacemos las correcciones, encaminamos. Después de eso, las personas tienen ahora sí que resolver el problema sin ayuda. Ya después de la primera ayuda ya no cuentan con más ayuda y se revisa esa parte también. Y se les hacen preguntas teóricas directas que tienen también un puntaje. Eso es como por aparte del problema. Es más, imagínense en quién quiere ser millonario. Son preguntas que tienen que ver con la teoría de vectores, con la teoría de movimiento acelerado. Responde 2 preguntas cada estudiante en general y así es como se construye la nota, con la revisión del procedimiento, 1, y con la revisión del problema finalizado, 2, con la respuesta de las preguntas, 3, y eso es lo que nos da la nota. En las rúbricas puede encontrarse más o menos cuántos puntos recibe cada apartado. Esto lo vamos a realizar en la semana del 11 al 17 de agosto, es ya finalizando el curso, son los últimos temas del curso y también van a haber varias fechas. Yo les voy a dar varias oportunidades para que se puedan inscribir de acuerdo a su horario de trabajo, a su horario de cuidado, a lo que sea, ¿verdad? Noten que hay uso de computadora en casi todo. O sea, para el conversatorio ocupan conectarse a videollamada, para la prueba escrita ocupan conectarse, para la evaluación sincrónica ocupan conectarse. Entonces garanticen que puedan tener el equipo
Si por A o por B no pueden, escriban a la encargada de la cátedra, Diana. Diana se encarga, por ejemplo, de escribir al centro universitario para que les habiliten una sala y que ustedes puedan participar, que les presten las compus. De ahí hay historias de gente que llega a una sede a hacer el examen a las 8 de la noche y ahí ya está todo listo. Entonces, la idea es que si ustedes no pueden por sus propios medios, que la universidad les ayude a garantizar todo lo que necesitan. Esta vale 20%. Entonces ya llevábamos 30 de los conversatorios, 30 de la prueba escrita, 20 de esto, vamos por un 80, nos faltan los últimos 20%. Este es en la tarea. La tarea tiene dos partes. La primera parte de la tarea es un guión escrito donde yo les asigno a ustedes tres problemas de una lista de ejercicios grande. Yo les digo que les toca el ejercicio tal, tal y tal, tres ejercicios a cada persona. Tienen que resolverlos, pero no solamente de forma numérica, sino tienen que explicar en detalle qué es lo que están haciendo. O sea, ustedes no ponen 2 más 2 es 4, ustedes ponen, se suma el número 2 que corresponde a el primer conteo de personas y después se le agregan las personas que llegaron y hay que hacerlo de una forma un poco más con relato, ¿verdad? Que tenga forma como de un guión. Y ese guión se entrega el 27 de julio, ¿verdad? A partir de ese guión, yo reviso los tres problemas y les digo que el problema 2 le toca para el video, que es la segunda parte. Entonces, el problema que les toca para el video, ustedes lo tienen que exponer como si fueran los o las profes. O sea que tienen que tomar el problema y es leerlo, explicar la parte de teoría que necesitan para responderlo, ¿verdad? Ya sea de la parte de leyes de Newton, por ejemplo, ya sea la parte de teorema de trabajo y energía, lo tienen que resolver numéricamente y se tienen que grabar haciéndolo y suben algo así como un enlace de YouTube. La fecha límite para entregar esto es el 10 de agosto y Stephanie alzó la mano, entonces le atiendo la duda. Profe, para los otros trabajos que usted nos da como unas preguntas y eso a dónde se suben. Cada entrega tiene su respectivo apartado, ¿verdad? En cada semana. Entonces, el examen, por ejemplo, usted lo hace y le toma foto a todas las páginas y la sube en un PDF. El ensayo tiene su apartado para entregar el ensayo y después hay un apartado donde yo le evalúo el conversatorio. La tarea también tiene el apartado donde usted la entrega. Ahora, después de que finalice de hablar de la estructura del curso, yo pensaba tomarme unos minutos para también enseñarles el entorno virtual. Entonces ahí podemos identificar en dónde se suben, ¿verdad? Pero cada entrega por aparte está debidamente rotulada. ¿De acuerdo? Entonces, continúo porque no escucho réplica. Esto era sobre la tarea y es la parte final. Si ustedes se fijan, verdaderamente solamente hay dos evaluaciones. Voy a volverme un poquito. Solamente hay dos evaluaciones donde ustedes tienen como que presentarse y resolver un examen, ¿verdad? Como de cero, que sería la prueba ordinaria y la evaluación sincrónica, que también uno tiene como la oportunidad de ubicarse un poco por estar en una sesión grupal. Los conversatorios no requieren que uno resuelva problemas ni nada. Y la tarea sí, pero bueno, se hace desde la casa, pueden utilizar el libro para ayudarse, ¿verdad? Pueden asistir a consulta para preguntar. Entonces, esperaremos que con este tipo de evaluación se facilite un poco más, ¿verdad? Aprender y aprobar el curso. Ahora, para finalizar esta parte de la presentación, tengo algunas recomendaciones. Yo sé que es difícil, pero es importante llevar el curso al día, ir tratando de seguir las consignas de trabajo, ¿verdad? Para eso tenemos ejercicios seleccionados. Esos ejercicios nos ayuda a prepararnos por medio de prácticas para hacer bien los exámenes. Tenemos algo que se llama evaluación formativa en línea, que son como mini quizzes o mini exámenes que están disponibles a lo largo del cuatrimestre para que usted los haga. No tienen porcentaje de nota, o sea, si le fue muy mal, no le van a quitar puntos, si le fue muy bien, tampoco le va a dar puntos, pero es una manera de que ustedes se puedan autorregular y de que ustedes puedan ir dándole un seguimiento individual a cómo les va. O sea, si yo hago la prueba, ¿cómo se llama? Evaluación formativa en línea y me va bien,
yo sé que me está yendo bien para el examen. Si me va mal, yo puedo revisar cuáles problemas me fue mal y tratar de prepararme mejor, ¿verdad? Además de eso, vamos a tener una hora de consulta semanal para que ustedes traigan las dudas. En el caso de este curso, va a ser los jueves a las 6 de la tarde, pero por cuestiones de la vida, yo tengo disponibles algunas otras horas entre semana. Entonces, si cualquier persona quiere llevar una hora de consulta, pero no puede asistir los jueves a las 6 de la tarde, la recomendación es que me ponga un correo e intentemos coordinar una fecha donde ambos podamos y no hay ningún problema, para eso estamos. Más bien la consulta es una herramienta que aprovechan muy poco y que al menos yo les insto, les hago la recomendación de que la tomen, porque es como ganarse una orilla más de clases, ¿verdad? Muy bien, esto era la primera parte de presentaciones. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a empezar a compartir la otra pantalla. Muy bien, saluda al compañero Harold, que no lo vi conectado desde el inicio. Mucho gusto, yo me llamo Miguel y les quería enseñar el entorno virtual. Muy bien, el entorno virtual viene siendo como nuestro salón de clases, básicamente hasta la universidad, ¿verdad? La universidad misma termina haciendo esto. Aquí es donde tenemos nuestro curso de Física 1. Lo que les quería enseñar básicamente es que en esta parte de recursos siempre vamos a tener una agenda de trabajo. Ya estamos en el tema 1. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros abrimos la agenda de trabajo, nos dice qué recomendaciones seguir para estas semanas, ¿verdad? Dice, lea el capítulo 1, observe los videos académicos, trate de aplicar los conceptos teóricos en los ejercicios recomendados, le recuerda cuándo están las videotutorías, le recomienda que empiece las lecturas para el ensayo. Entonces, cuando yo les decía llevar el curso al día, significa ir siguiendo estas consignas. Y veamos que tenemos del 26 de mayo al 8 de junio para cumplir con esto. Aquí vamos a encontrar los videos recomendados, ¿verdad? Este caso sobre las magnitudes físicas. Tenemos lo que la compañera decía que le sirvió mucho para entender los vectores. Tenemos este curso de vectores acá. Tenemos los ejercicios recomendados. Estos ejercicios ustedes los pueden encontrar en la parte final del capítulo. Asegúrense de que sean los problemas, porque hay una parte que dice solamente como preguntas, entonces no nos sirve. Entonces, si uno hace estos ejercicios y lleva las clases al día, ya le va muy bien. Si no puede resolver los ejercicios, para eso está la hora de consulta. Todavía no les he pasado los enlaces porque estaba esperando tener la primera clase, pero ya después de hoy les estaría compartiendo los enlaces, ¿verdad? Y cuando hay alguna actividad con entrega, normalmente en el mismo tema sale. Ve aquí, por ejemplo, está la evaluación en línea 1. Y me parece que en este caso, en los instrumentos de evaluación, es donde vamos a encontrar a dónde subir los trabajos, ¿verdad? Aquí es donde están los entregables para el conversatorio 1, para la prueba ordinaria sincrónica, para el ensayo previo 2. Entonces, todo esto aquí es donde se hacen las entregas. Los cursos de la UNED casi siempre tienen diferentes formas de organizarse. Estoy viendo que en este decidieron poner todos los instrumentos de evaluación al final. Entonces aquí es donde pueden entregarlos. En la carpeta de instrucciones es donde ustedes se enteran qué hacer. Entonces, por ejemplo, la primera prueba que tenemos, prueba no, la primera evaluación que tenemos, que son los conversatorios, aquí ustedes pueden encontrar el documento que les sirve. Me parece que si yo lo abro no lo van a ver porque estoy compartiendo solo la página de Aprendeu, pero ahí, en teoría, es donde uno tiene las instrucciones. Es importante leer siempre las instrucciones, tenerlo todo muy presente, muy bien. Y después de eso, aquí vamos a tener los diferentes entregables para el ensayo, para que yo les asigne la nota del conversatorio y demás. Muy bien. Me falta hablarles de esta pestaña de información general, que es de la agenda de trabajo cero, que fue la semana pasada. Aquí van a encontrar la orientación académica, que es importante que la revisen porque hubieron correcciones con respecto a lo que venía en la guía que uno descargaba de la página de la U. Aquí les presento los foros, el foro de presentación, que por cierto tengo que revisar. Hay gente que no le he comentado. Es importante iniciando el curso, pero ya una vez iniciado el curso, en el foro de avisos es donde yo voy a tratar de ponerles
las diferentes noticias que tenemos. Entonces, cuando haya videotutoría, les voy a recordar por acá. Cuando haya pruebas, les voy a recordar por acá. Para que no sea solo un medio de notificación, también les voy a poner un correo. Sin embargo, por experiencia sé que estos correos internos a veces saturan mucho y uno no los revisan. Entonces, la salvada del foro es que uno tiene la información sin ningún otro spam ni contaminación de otros cursos. De igual manera, aquí pasó mi amiga la gata. De igual manera, en el apartado de correos, uno puede filtrar los correos por curso. Entonces, también todas esas son herramientas que les puede servir. Y muchas veces uno necesita nada más pegar un grito de auxilio. Aquí está el foro de dudas. En el foro de dudas, ustedes pueden preguntar cuándo es la fecha de tal cosa, cuáles son las páginas que hay que leer para tal otro examen, si el profe ya pasó el enlace o que no pueden resolver un problema y no se pueden conectar o estar pendientes de las videoconferencias que hacemos, lo pueden escribir por acá y yo lo voy a estar revisando cada vez que me conecto. Muy bien. Entonces, estos son los diferentes canales de información que tenemos. Aquí les quería nada más enseñar. Aquí es donde uno puede filtrar en los correos, ¿verdad? ¿Cuáles son los cursos que quiere ver? A mí todavía me despliega los del cuatrimestre pasado, pero entonces uno viene aquí, ve la bandeja de entrada al curso de física. Yo no tengo nada porque no me han mandado ninguno, pero así es como puedo hacer para diferenciar, por ejemplo, de los de física 1 del cuatrimestre pasado, de los de laboratorio de física 2, que sí lo estamos dando este otro cuatrimestre. Entonces son nada más una breve presentación de las diferentes herramientas que tenemos acá en nuestro confiable AprendeU. Muy bien. Entonces, por ahora, nada más les quería hacer una recomendación más antes de iniciar el curso. Bueno, el curso le digo yo antes de iniciar ya con los contenidos de hoy. Y es sobre la calculadora. Resulta que, ¿verdad? Uno necesita una calculadora para los cursos de física. Entonces, uno tiene calculadoras científicas como estas Casio, que el problema que tienen es que son un poco cariñosas. Estos modelos más nuevos yo los he visto desde 20.000 hasta 25.000 y bueno, a mí me parece que es algo un poco elevado, ¿verdad? Entonces a veces uno ocupa otra respuesta. Entonces yo lo que les iba a decir es que yo he aprendido con una aplicación de teléfono que ya se las presento también en pantalla para que no solo sea a través de la camarita, pero es esta. No sé si la cámara del- Se ve de borroso, la... profe. Lo que voy a hacer es esto. Les voy a enseñar la Pro- página del App Profe, Store. nos Dígame, la comparte el link escucho. mejor. Sí, mejor nos comparte el Sí, link porque ese se ve señorita. borroso. Me parece muy buena iniciativa. Aquí primero les enseño el nombre. Esta es la que utilizo yo. No es por hacerle propaganda ninguna. Ustedes cualquier aplicación que les sirva las pueden usar. Pero esta a mí me ha servido porque es como una copia virtual de una de esas Casio, que son las que usa todo el mundo. Ahí, gracias por la iniciativa de la compañera, ya les pasé el enlace. Em, y bueno. Ahí nada más para ayudarles con alguna herramienta y que no tengan que hacer una inversión de plata demasiado grande, ¿verdad? Porque las calculadoras son muy caras. Trabajar con una calculadora muy sencilla puede ser difícil ya cuando uno está viendo funciones trigonométricas o cuando uno tiene ecuaciones muy largas, ¿verdad? O por ejemplo para trabajar con notación científica y demás. Entonces ahí se los dejo. Espero que les sirva. Muy bien. Entonces, preguntas de esta primera parte más administrativa, de esta primera parte más de presentación del curso. Dígame, Alexandra, la escucho. Profe, tengo una dudita, más que todo con lo de que veo que hay que referenciar todo con Norma Cati, bueno, ICA Cati, y quería saber si usted nos puede estar como colaborando ahí con dudillas de eso, porque la verdad es que yo todavía no lo domino muy bien. Claro, claro. Nada más déjeme para ubicarme, referenciar todo con Katy, ¿en qué sentido? Como las referencias bibliográficas, dices vos. Sí, sí, sí. Claro. Bien, de fijo estamos a la orden para ayudar con eso. Sobre cuál estilo de citado es mejor, yo les puedo dar la libertad de que escojan.
Tradicionalmente y para trabajos de graduación de la UNED lo que se utiliza es APA. Entonces yo les diría, para uno acostumbrarse durante toda la U en ir trabajando lo mismo, ¿verdad? Que traten de utilizar APA. De esa manera, ya cuando están llegando al trabajo final de graduación, por ejemplo, ya tienen requete aprendido cómo se utiliza, ¿no? Los diferentes ensayos, yo trato de hacerles recomendaciones, pero de entrada, yo lo que les diría es que utilicemos simplemente más parafraseo que citas textuales, que el parafraseo es tratar de decir lo que dice el autor o la autora, pero en mis propias palabras, y recordar que el formato de citado es apellido y año. Entonces, por ejemplo, si van a citar algo que yo puse en un documento, tienen que poner Mota 2025, si es un papel de este año. Si en algún lugar se encontraran mi tesis, tendrían que poner Mota 2023, qué sé yo. Así es como se recomienda. Yo durante mi vida universitaria utilicé generadores de referencias. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo que hacía era que le pegaba el enlace al generador y el generador me decía cómo se tenía que citar en APA y yo ya metía eso en la lista de referencias. Entonces ahora, en algún lapsus que tenga de la clase, con mucho gusto puedo buscar el que utilizo y se los mando. Y durante la semana o antes del primer ensayo, puedo hacer una revisión para compartirles herramientas que les puedan ayudar a citar, ¿verdad? Porque de ahí, eso es como un formato y el formato, hay dos formas de hacerlo, saberse de memoria o hacerlo con el papel en la mano. Entonces, para mí no hay ninguna diferencia de hacerlo con el papel en la mano o meterlo en un software que ya le acomode a uno el año, el apellido, el nombre de la revista, el nombre del artículo, el volumen, las páginas y demás. ¿Te serviría Oh, algo así? sí, claro, profe, no, en realidad con que usted me diga que en APA todo bien, porque es que fue como que un profe en curso del cuatri pasado dijo que ahora toda la cátedra lo pedía el ICA, y no, si fuera APA súper bien, porque ese es el que uno se ha acostumbrado y entonces eso es lo que me Ujú. ha costado hacer el cambio al ICA, pero no, súper bien, muchas gracias. Claro, claro, para mí es más funcional porque es lo que van a tener que hacer en el TFG. Entonces, la verdad, que todo sea así sinérgico. Don Harold, lo escucho. Sí, buenas noches, profe, ¿me escucha ahí? Sí, señor. Un gusto, profe. Como tal, para el conversatorio, bueno, el ensayo en sí, no hay un machote a seguir. Es simplemente seguir lo que dicen las indicaciones sobre ahorita estaba viendo el documento que usted nos mostró y responder las Ujú. preguntas como tal. Sí, yo lo que le diría es que más que apegarse a un formato, trate de pensar en el ensayo como un producto que no solo es académico, sino también tiene ciertas características literarias. Entonces trate de que no sea, por ejemplo, como título y respuesta, ¿verdad? Porque no es un cuestionario, sino que esté redactado de una forma fluida, trate de conectar las ideas. Las preguntas son preguntas generadoras, entonces usted, además, perdón, además de responderlas, puede mencionar otras reflexiones, ¿verdad? Que le inspiren, ¿verdad? Estas primeras lecturas al menos nos invitan a cuestionar un poco el método científico. Y el método científico es algo que uno, por ejemplo, desde la escuela se lo mencionan. Entonces ya llegar a la universidad y que le digan el método científico, bueno, resulta que el método científico no está escrito en piedra. Entonces la idea es como que esto nos invite a reflexionar, a pensar en cómo se aplica, por ejemplo, en nuestro campo de trabajo, ya sea las personas de las ingenierías agrónomas o agroindustriales, o las personas que son de enseñanza de las ciencias naturales, o de las enseñanzas de la matemática, ¿verdad? Cómo se puede relacionar eso con su campo. Entonces, no hay un machote como tal, sí, de fijo, hay que apegarse por lo menos a las preguntas que nos dice el instrumento. ¿Por qué? Porque con ese instrumento uno evalúa. Entonces, si no hay alguna pregunta con su respectiva respuesta, parece que está incompleto, ¿verdad? Entonces, eso es como la guía de lo mínimo que tiene que tener. Y ya de eso para adelante, usted le puede meter ya lo que su creatividad le permita. Ok, entiendo. Y como tal, obviamente hay que presentar una portada. Bueno, le voy a ser honesto, en los ensayos del Patri pasado, yo no le prestaba cuidado a si había aportado o no. ¿Por qué? Porque no se evaluaba. Entonces, uno puede poner un encabezado con su nombre, ¿verdad? Harold
disculpe, le iba a decir el apellido de otro Harold que conozco, Harold Barrantes, estudiante de tal carrera, de tal curso, ¿verdad? Y empieza de una vez. No hay que preocuparse tanto por esa formalidad. Si usted revisa los instrumentos de evaluación, yo considero que es lo más importante que uno hace. Cuando yo era estudiante, eso era lo que hacía y trataba de responder lo que está en la rúbrica que viene al final. Porque al fin y al cabo, a la hora de yo revisar, yo lo que tengo que hacer es ir marcando en esa misma tabla qué es lo que logró y lo que no logró, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se evalúa es que conteste todas las preguntas, que exponga sus ideas originales y con argumentos, que cumpla con tres temas de redacción, que es que tenga una exposición coherente de las ideas a nivel lógico, o sea, que una lleve a la otra, que los párrafos no sean muy largos, la recomendación es que sean de 7 oraciones, 8 cuando mucho, y que no tenga errores ortográficos. Después de eso, que se vea que es original, o sea que si no viene citado, si el software nos dice que trae demasiado contenido sin citar o que viene con contenido de inteligencia artificial, ahí sí puede haber problemas. Y por cierto, la compañera que preguntó, al menos la rúbrica de los ensayos, dice que las referencias vienen en APA 7. Entonces, hasta para mayor tranquilidad, para que sepa que la cátedra de física en estos instrumentos está pidiendo APA 7. Y gracias por las preguntas. Si tiene más dudas sobre esto, Harold, si no me parece que Noemi estaba esperando para hablar. No, profe, No, le agradezco, tranquilo. profe. Muchas gracias. Muy De bien, mi muy parte bien. también, muchas gracias. Era lo de la rúbrica, exactamente eso era. Listo, listo. Vean, cualquier duda que tengan sobre esto, también un correíto, un mensaje al foro de dudas, porque como les decía, yo fui, además de ser profe, fui estudiante de la UNED y la verdad es que uno lo que ocupa es saber cómo lo van a evaluar. Ya después de eso, como dice el dicho, en guerra avisada no mueren soldados. Entonces, si no hay más, yo estoy Profe, ya para disculpen, iniciar. Adelante. una consultita. ¿Ese curso se ofrece en ese cuatrimestre y cuál otro? No me acuerdo ahorita. Yo tengo la impresión de que Física 1 lo abren todos los Todo el cuatris. año. Aunque es que Ujú. me pasó una experiencia y porque a los compañeros no les llega a pasar también. No sé si llegara a suceder, uno nunca sabe, la verdad que sí, ya me sucedió a mí. Tuve que hacer un examen de reposición de otra materia. Resulta que me dijeron matricule el examen de reposición, pero nunca me dijeron matricule la materia también, por aquello que usted llegara a pasarla o no la materia. Pues por aquello de una experiencia que les puedan vivir los compañeros, si tuvieran que hacer una reposición o algo, también hay que matricular la materia. Si se pasó, no la quitan, si no, simplemente la puede llevar en el cuatrimestre que está dándose. Me está pasando ahorita que hasta el otro año tengo que llevar una materia porque me faltaron unos puntillos ahí, pero sí fue una mala experiencia y eso no nos lo dicen en las tutorías, entonces para que lo tengan ese dato. Gracias por el dato, compañera. Muy importante. Y yo le agrego, todo lo que usted dice lo respaldo, digamos, pero le agrego además que el examen de reposición en este curso es un derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted fue al examen y le fue mal, usted puede pagar la reposición para tratar de mejorar la nota. O si usted no lo hizo, o sea, yo he visto gente que se sale en medio examen, ¿verdad? Que me dice, profe, disculpe, es que yo no lo estoy logrando, me voy a salir y después pagan la reposición. De ahí es perfectamente válido. Yo les recomendaría que hagan todos los intentos, digámosle, que se conecten, si sienten que no lo están logrando, vayan hasta el final, nunca saben, ahí se ganan los puntos. Y que aunque lo hagan, o sea, aunque lo vayan a hacer, igual pueden hacer la repo. O sea, si fueron y lo hicieron y sacaron un 70 y les está haciendo falta puntos para pasar, pueden pagar la repo y tratan de sacarse un 90 y pasar, ¿verdad? Aunque ya lo hayan hecho. No es solamente para reponer no haberlo hecho. Ustedes lo pueden hacer a pesar de ya haberlo hecho. Y cualquier cosa voy a preguntar, eso sí me parece importante. Y yo les comento de lo que me han preguntado para decirles si la oferta de Física 1 es todos los cuatris, para ayudarles con herramientas para APA 7 y me parece que tal vez podría presentarles ensayos de cursos anteriores. Les puedo mandar un ejemplito. Así ustedes tienen como una idea de qué es lo que presenta la gente.
No lo van a poder copiar porque cambian las lecturas, digamos, es importante que sepan que no va a ser el mismo ensayo que van a hacer ustedes, son lecturas diferentes, el tema es un poco diferente, pero al menos uno se da una idea, ¿verdad? Más si nunca ha escrito un ensayo, que también puede ser algo que esté pasando. Bien, gente, muchas gracias por preguntar, por cierto, lo aprecio mucho porque me siento como más profe cuando me preguntan cosas. Entonces, ahora sí estaría iniciando con la parte más teórica de hoy. Eh, Todas las clases, normalmente yo voy a tratar de que tengamos una combinación entre teoría y práctica. Uno, no quiero caer en que repetir el libro aquí en las clases, ¿verdad? Porque el libro es como nuestra principal herramienta. Las clases, de hecho, están basadas en el libro. Entonces voy a hacer una explicación de las cosas más generales. Voy a profundizar las cosas más difíciles y voy a tratar de dedicarle buen tiempo a hacer prácticas, que al fin y al cabo es lo que uno más aprecia, ¿verdad? Entonces, voy a tratar eso sí de no hacer los mismos ejercicios del libro para que ustedes los puedan hacer más bien. De igual manera, si alguien quiere preguntar algún ejercicio aquí, lo puede hacer aquí. También lo pueden hacer en las clases de, ¿cómo se llama esto? En las horas de consulta. Bien, ahora sí, pasaría a presentar. A ver, tengo micro, tengo pantalla, estoy grabando, todo va saliendo bien. Entonces, la primera clase es para aprender un poco de la física como ciencia, que es algo que vamos a evaluar o que vamos a aprender por medio de los conversatorios y vamos a aprender sobre las cantidades físicas y las unidades que sí lo vamos a necesitar, ¿verdad? A través del curso. La próxima clase nos estaríamos enfocando en vectores y así es como terminaríamos el capítulo 1. O sea, lo que vamos a ver hoy es como la primera parte del capítulo 1. Entonces, primero, preguntas muy amplias. ¿Qué es la física? Las invito a que lo piensen. Si a alguien no le da pena, puede hablar y comentarnos qué piensan que es la física para volverlo un poco más participativo. Si no hay participación, no se preocupen. Yo ya estoy acostumbrado a que esto de dar clases virtuales es un poco como Dora la Exploradora. Uno pregunta y no le responden y después responde uno. Resulta que la física pueden ser muchísimas cosas, pero algo de lo que más le van a decir a uno es que la física es una ciencia, ¿verdad? Claro, la física es una ciencia, pero ¿qué es la ciencia? Esa es otra pregunta que se pueden hacer. Y como les digo, si alguien se anima y la responde, genial. Si no, yo estoy preparado emocionalmente para soportar que me ignoren, todo bien. Entonces, la física es una ciencia, pero ¿qué es la ciencia? Ay, profe, disculpe, pero a mí yo no lo interrumpo mucho porque si no, no lo dejo hablar. No se preocupe, no se preocupe. Pero, profe, la Eh, verdad que todo abarca muchos experimentos, demasiados experimentos se hacen desde que la humanidad le da la curiosidad a todo. Muy bien, muy bien. Aquí estuvimos hablando de experimentos. Muy bien, ¿qué es la física? En la física vamos a tener experimentos. Alguna gente dice que la física estudia la naturaleza, ¿verdad? Sí, profe, justo es Eh, como el área que me interesa a mí, que me gusta, más que todo ver como documentales y así, la parte de que trata de explicar los fenómenos de la naturaleza. Muy bien, me gustan esos los documentales porque yo desde pequeñito seguro ya estaba destinado a ser profesor, porque yo veía muchos documentales que me invitaban a maravillarme, me lleva a maravillarse, ¿verdad? Que uno se maraville. Y esos documentales que a mí más me maravillaban tenían que ver con todos los temas del universo. Entonces, uno podría decir, claro, también la física estudia el universo. Muy bien. Voy a ir avanzando un poquito, cayendo en esto de qué es la ciencia, para después hablar un poquito de la física. Entonces, según la definición de Hewitt, la ciencia es un cuerpo de conocimientos que describe el orden dentro de la naturaleza y las causas de ese orden. Muy bien. Entonces, no es solo un conocimiento, son muchos conocimientos y que tratan de explicar
el orden que hay en la naturaleza, ¿verdad? Yo cuando hablo de naturaleza a veces cometo el error de pensar de una vez en plantas y animales y en el bosque y todas estas cosas que me encantan, pero resulta que la naturaleza también es a cientos de miles de años luz lo que está pasando en una estrella, lo que está pasando en un hoyo negro, lo que está pasando en un cuásar, lo que está pasando en otra galaxia, lo que está pasando en una planta nuclear en Japón, ¿verdad? La naturaleza va a ser todo lo que nos rodea. Además, Hewitt dice, la ciencia es una actividad humana continua que representa los esfuerzos y hallazgos y la sabiduría colectiva de la raza humana. Es decir, se trata de una actividad dedicada a reunir conocimientos acerca del mundo y a organizarlos y condensarlos en leyes y teorías demostrables. Esta también me gusta porque la ciencia no nace de la nada. La ciencia como que se basa en algo que había antes. De hecho, una frase famosa dice Isaac Newton que nosotros logramos lo que estamos aprendiendo hoy en día porque vamos sentados en los hombros de gigantes. Vamos sentados en los hombros de gigantes significa que yo hoy sé lo que alguien más aprendió en el pasado y que entonces ahora yo no lo tengo que descubrir. Yo ya lo sé. Yo por dicha en mi vida no tuve que inventar un smartphone, no tuve que inventar una computadora, alguien ya lo inventó y entonces yo lo utilizo como herramientas para hacer mi trabajo, ¿verdad? Yo vivo en un pueblo muy agrícola y entonces aquí me imagino que vienen acumulados los aprendizajes de demasiadas generaciones, así de cientos de años de gente que trabaja la tierra, el campo, que ha aprendido sobre los cultivos, ¿verdad? Por ejemplo, sin necesariamente haber pasado por una universidad, lo cual es interesante porque entonces uno puede decir que esa gente está haciendo ciencia, está generando sabiduría y no necesariamente está vinculado con la sabiduría o el conocimiento que se hace en la Facultad de Ciencias Agronómicas, ¿verdad? O lo que se hace en en el Instituto de Investigaciones Agronómicas de de la UCR. Ahí también hacen ciencia. Lo que pasa es que de una manera menos popular, más académica. Y justamente lo que ellos hacen está basado en cosas que probablemente las personas campesinas, los pueblos indígenas, cualquier ser humano que haya trabajado el campo desde la revolución agrícola ya veníamos aprendiendo. Entonces, para que haya investigación a gran escala o la tecnología más avanzada en un tema como lo agrícola, es porque hay personas que han venido haciendo ciencia popular y aprendizajes aunque no sean académicos desde hace muchos años, ¿verdad? Entonces, eso nos da una perspectiva de ciencia donde no solamente es de los científicos y donde eventualmente llevamos a agrupar todo eso y ahora sí condensarlo en leyes y teorías demostrables. Muy bien. Y esto sobre qué es la ciencia. Muy bien. Ahora, sobre la física, dice el libro, por cierto, este de John y Friedman, que es el que nos entrega la UNED, que la física es una de las ciencias más fundamentales. Dice que todas las otras ciencias trabajan con sus ideas. O sea que los químicos, cuando están estudiando el átomo, usan nociones que vienen de la física. Resulta que los artistas, cuando están pintando, los diferentes colores que utilizan las personas artistas, pero no solo son hombres, ¿verdad? Las personas artistas están teniendo que ver con longitudes de onda que mi ojo logra identificar como diferentes colores, ¿verdad? Resulta que hasta, no sé, veamos diferentes aspectos de la biología, pueden terminar que ver con la ciencia de la física, por ejemplo, porque la fotosíntesis se basa en que un electrón afecta el sistema fotoeléctrico de ¿cómo se llama esto? De los cloroplastos y entonces genera que este salte de un salto de energía y empieza a activar todo un mecanismo, ¿verdad? Metabólico para generar energía química a partir de la energía solar. Y eso lo estudia la biología, pero si ustedes lo piensan, al fin y al cabo viene de contenidos de la ciencia, de la física, ¿verdad? Entonces la física engloba muchas cosas. Muy difícil darle una sola definición a la física. El libro dice, y de acuerdo a lo que decía la compañera ahora, ¿verdad? Que había muchos experimentos, dice que la física es una ciencia experimental, que los físicos observan los fenómenos naturales e intentan encontrar los patrones que los describen. Y estos patrones los denominan como teorías físicas, o si están muy bien establecidos y se usan ampliamente, son leyes o principios físicos. Entonces, podemos ver que la física usa modelos
Los modelos, si lo ponemos en términos literarios, son como metáforas o símiles, o sea que tratamos de comparar la naturaleza con cosas sencillas de entender, ¿verdad? Y tratamos de usar la matemática para darle forma a todo esto. ¿Verdad? Tratar de ponerlo en matemática y en la expresión más sencilla y elegante posible, es lo que le gusta a los físicos. Entonces, lo que pasa es que esto nos lleva siempre a tener también ideas de la ciencia y de la física que no son. Entonces hice una pequeña tabla según mis ideas, ¿verdad? Vale la pena decir que son mis ideas, de qué es o qué no es la ciencia o la física. Entonces, la ciencia no está escrita en piedra, porque algo sea un producto de la ciencia no quiere decir que es una verdad que no se altera. Resulta que la ciencia muchas veces se tiene que oiga, aquí cometí un error. Resulta que muchas veces se tiene que contradecir, que se tiene que superar, que tiene que darse cuenta que algunas ideas están malas para poder encontrar las ideas nuevas. O sea que la ciencia no es perfecta. Aquí el profe tampoco es perfecto y lo que me pasó es que se me fue información de otra diapositiva aquí. Entonces voy a quitar esto. Control Z. Ahí me disculpan para que vean que este es un show en vivo. Nada está pregrabado y que la ciencia, además de todo, no es perfecta. Ahora sí, pensé que me iba a dejar donde estaba. Listo. No es indiscutible, no es solo de los científicos, o sea, las personas de una manera popular hacen ciencia. Más bien me parece que es una obligación de los científicos, de los profesionales, poder acercar la ciencia a la gente y poder agarrar todos esos conocimientos, ¿verdad? La ciencia no es mala, o sea, no es porque alguien utilizó la ciencia, la física, para hacer una bomba nuclear, no significa que la ciencia sea mala, pero tampoco significa que es buena. Va a depender de cómo la utilicemos. La ciencia sí es hecha por personas que, al igual que la misma ciencia, ¿verdad? No son perfectas. Entonces, como las personas no son perfectas, la ciencia no puede ser perfecta. La ciencia es parte de la historia y tiene su historia. O sea, nosotros podemos analizar cómo la ciencia ha venido cambiando, por ejemplo, desde la ciencia escolástica, que solamente estaba en manos de las autoridades de la iglesia y los científicos eran parte de las iglesias, hasta el cambio en el Renacimiento, ¿verdad? Y de cómo el siglo de las luces trae la ilustración y nuevas ideas científicas, de cómo los avances tecnológicos hacen que la ciencia salte, ¿verdad? De cómo la ciencia viene a cambiar el mundo, por ejemplo, con las medicinas, por ejemplo, con la tecnología. Entonces la ciencia influye en la sociedad y la sociedad influye en la ciencia, de manera tal que si la sociedad es machista, va a haber machismo en la ciencia y eso es algo que todas las mujeres científicas deben de superar, deben de enfrentarse a para poder desarrollar sus conocimientos y sus investigaciones. Eso es algo que lleva a que muchos de los conocimientos que hoy nos llegan estén registrados por la historia, pero de una manera que tal vez no es como se dio. Entonces, en muchas investigaciones científicas han habido muchas personas participando, produciendo, investigando, analizando datos y al fin y al cabo el que le pone el nombre a la investigación es el que parece que lo descubrió. Y eso ha hecho que se invisibilice el trabajo de muchos hombres y mujeres que han trabajado en la ciencia, que han trabajado haciendo ciencia. ¿Verdad? O que alguien llegó y fue a una comunidad, hizo 5 entrevistas y después hizo un documento escrito de cómo combatir cierto hongo del café y no, él no hizo ningún conocimiento nuevo, él nada más se apropió de algo que ya hacían las comunidades, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Entonces, para entender la ciencia hay que entender que la ciencia es algo vivo, es algo que está en transformación y es algo que requiere pues de diferentes herramientas. Muy bien. Antes de pasar a la siguiente parte, les hago la consulta de si tienen consultas, si hay algo que quieran aportar, ¿verdad? Muy bien, yo sigo. Aprovecho para saludar a gente que no había visto, a Brittany, mucho gusto, Isabel, mucho gusto. Yo soy Miguel, el profe. Bienvenidas. Muchas gracias por conectarse. Voy a continuar. Ahora, me fui para atrás y ocupaba irme para adelante. Ahora vamos a hablar de mediciones.
Resulta que como la física es una ciencia experimental, como la física describe al mundo que nos rodea, al universo, a la naturaleza, ocupamos de hacer mediciones como para tratar de explicar este mundo, ¿verdad? Este curso está vinculado siempre a un laboratorio. Me parece que las personas de agro no llevan el lab, las personas de enseñanza de la física sí, enseñanza de la ciencia sí. Entonces hay muchos de estos contenidos que son del primer capítulo que me parece a mí que están muy enfocados a fortalecer la teoría para los laboratorios. Yo voy a tratar de enfocarme principalmente en lo que nos sirve a nosotros, ahora sí, ¿verdad? Para el curso, ¿verdad? Entonces, de las mediciones, ¿qué podemos decir? Podemos decir que para describir el mundo que nos rodea debemos realizar mediciones. ¿Qué es una medición? Medir es comparar algo con un estándar de referencia y ese estándar va a definirme la unidad de medida o la cantidad de medida. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si yo utilizo una regla, por ejemplo, yo aquí en la mano tengo una regla, y la utilizo para medir algo, por ejemplo, el grosor que tiene mi libro, yo voy a obtener un valor que tiene sentido porque lo estoy comparando contra una unidad que yo ya conozco, como por ejemplo un centímetro, un milímetro o la unidad más pequeña que tiene esta regla, medio milímetro. Entonces, si a mí me dice que el cuaderno mide, el libro, perdón, mide 4 centímetros de grosor, quiere decir que es 4 veces más grande que un centímetro. Yo siempre lo comparo con algo, ¿verdad? Y la cantidad que me da es una cantidad física. Una cantidad física va a ser un número utilizado para describir cuantitativamente un fenómeno. Cuanti, ¿verdad? Cantidad. O sea, me sirve para decir cuánto. Yo voy a poder utilizar mediciones directas para saber, por ejemplo, la longitud de una línea recta, para saber la masa de algún producto, la masa de arroz, la masa de frijoles, para saber la temperatura de un objeto, ¿verdad? En Celsius, en centígrados, en Kelvin, en Fahrenheit. Y entonces todas esas cosas, esas cantidades físicas que yo defino describiendo cómo las mido, son definiciones racionales o operativas. También uno puede decir que es una medida directa, que se diferencian de las medidas indirectas, que van a ser cantidades que yo descubro a partir de otras. Por ejemplo, para medir un área, yo normalmente mido un ancho y un largo, una base y una altura, y los multiplico para saber un área. En el caso de un rectángulo de un cuadrado. En el caso de un triángulo, yo mido la base, mido la altura y después de eso calculo el área con la fórmula del triángulo, que es base por altura dividido entre 2, ¿verdad? Entonces, todos son ejemplos de cómo uno realiza mediciones y después realiza cálculos con esas mediciones para saber otras cosas. Bien, resulta que esas mediciones, al igual que las personas y al igual que la ciencia, no son perfectas. Y ahí es donde nosotros hacemos algunos ajustes para que esas medidas sean mejor. Lo primero es que con base a qué patrón medimos. Entonces, en algún momento en la historia de la humanidad se utilizaba el cuerpo humano para tomar las medidas. Entonces se utilizaba la pulgada. La pulgada viene del pulgar. Entonces se utilizaba cuántas veces me entra a mí el dedo pulgar en una distancia determinada para decir cuántas pulgadas tiene. Utilizaba el brazo, desde la punta de los dedos hasta mi hombro. ¿Cuántos brazos hay? ¿Cuántos pies hay? Utilizando la medida de mi pie o en este caso de mi zapato. Resulta que todos tenemos una medida diferente, ¿verdad? Tanto de altura como de la longitud de los brazos, como la longitud de los dedos, como el tamaño del pie. Entonces no son buenas medidas. En algún momento lo que hicieron fue empezar a compararlo con algo uniforme. Entonces tenían, por ejemplo, la vara. Eso es algo que todavía la gente muy de antes dice, ah, sí, tal cosa está a 200 varas de no sé dónde. Y era porque había una vara que literalmente era la unidad de longitud, ¿verdad? O la yarda. La yarda era una unidad de longitud, ¿verdad? Entonces, en 1960, ya la gente empieza a ponerle un poco más de orden a las cosas y surge el Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades es justamente un consenso para que todos utilicemos las mismas unidades para medir. Casi todos, a excepción de Estados Unidos y dos países más que no lo utilizan, que utilizan el sistema inglés. Entonces, por lo menos sabemos qué sistema utilizan y sabemos con qué compararlo. El Sistema Internacional de Unidades ha ido evolucionando
En el libro, por ejemplo, nos habla de cómo primero el metro se medía con tal distancia, después que estaba vinculada con la longitud de onda de algún color, ¿verdad? De la frecuencia del rayo de luz de algún color. Después a alguien se le ocurrió ajustarlo un poco, entonces se dio cuenta que la velocidad de la luz no era 300 kilómetros por segundo a la 9, una cosa así, sino que era 297. Entonces está en el libro. Y entonces después lo que ajustaron fue decir, claro, un metro es la distancia que recorre la luz en 0,297 segundos. Entonces cada vez tienen algo más refinado con qué comparar las medidas. El tiempo, el segundo lo miden con la cantidad de vibraciones de un átomo de cesio. El kilogramo lo tienen en alguna bóveda en Suiza, que es como un cubito de una aleación de metales, que eso define el kilogramo y todos los que medimos el kilogramo lo hacemos basado en esa unidad. Y así tenemos unidades para definir muchas cantidades. Algunas de esas cantidades que definimos son la longitud, ¿verdad? Que la utilizamos con la unidad del metro y el símbolo es una M minúscula. Vamos a tener para medir la masa el kilogramo. Ojo que es el kilogramo y no el gramo. Vamos a tener para el tiempo los segundos, para la temperatura los kelvins, ojo, los kelvins, no los centígrados, para la intensidad de corriente eléctrica el ampere o amperio, la intensidad luminosa se mide con la candela y la cantidad de sustancia se mide con el mol. Entonces, ¿de qué me sirve esto a mí? Cuando estoy haciendo un problema y me dicen reporte las respuestas con unidades del SI, yo tengo que hacer las conversiones. Entonces las unidades me sirven también para entender un poquito de conversiones. También porque uno en su vida profesional no solo va a trabajar, digámosle, con círculos pequeños, muchas veces va a requerir colaboración interinstitucional e internacional. Entonces, utilizar un solo lenguaje para representar los números es algo fundamental. Por eso es que tenemos el SI, ¿verdad? Eh, Además de las unidades básicas, ¿verdad? Que todas estas las podemos medir directamente, ¿verdad? O una cantidad operacional racional, como habíamos visto, vamos a tener otras unidades que se derivan. ¿A qué me refiero con que se derivan? A que, por ejemplo, el volumen va a ser de 3 dimensiones, no solo de una. Entonces yo para calcular un volumen ocupo medir 3 longitudes, un alto, un ancho y un fondo, una profundidad. Entonces, la unidad derivada del SI para el volumen es el metro cúbico, ¿verdad? Lo designamos con una M a la 3. La densidad va a ser kilogramo por metro cúbico. Lo designamos con el símbolo kilogramo entre metro cúbico. Y así seguimos con velocidad, metro por segundo, aceleración, metro por segundo al cuadrado, la fuerza que es el newton, la energía que es el julio o el joule, ¿verdad? El trabajo. Aquí no corrigí el trabajo. El trabajo también se mide en julios, ¿verdad? Tiene las mismas unidades. J como símbolo. Voy a corregirlo antes de subirles el trabajito este. Bien. Y además de las unidades del SI y las unidades derivadas, vamos a tener los prefijos, que los prefijos son órdenes de 10, o sea que cada prefijo me indica que la cantidad es 10 veces mayor que la anterior. Y esto nos ayuda a describir cantidades muy, muy, muy grandes o muy, muy, muy pequeñas. ¿Cómo nos podemos dar una idea de esto? Pensemos en el almacenamiento de información. Celulares, computadoras, llaves mallas, tablets. Normalmente vamos a comprar que tienen gigas de memoria. Mi teléfono tiene, no sé, 128 o 156 gigabytes de memoria. Muy bien, pero a la hora de comprar datos para el teléfono, uno usualmente compra megas. Entonces eso quiere decir que el almacenamiento de mi teléfono está en un orden 1000 veces mayor que los datos que uno compra de internet de megas, ¿verdad? ¿Cómo lo sé? Porque hay una diferencia de 10 a la 6 a 10 a la 9. La diferencia entre esas dos cantidades es de 3, o sea que tengo una cantidad que es 1000 veces mayor. De nuevo, a la hora de comprar computadoras, bueno, hay varias memorias disponibles, ¿verdad? Pero los discos duros más grandes son de terabytes. Entonces, los terabytes están 1000 veces más arriba de los gigas, ¿verdad? Y todo eso uno lo saca o lo intuye, ¿verdad? A partir de los factores.
Entonces, nosotros en los prefijos vamos a tener un nombre y un símbolo. Esto es importante ver que siempre se lo hay que agregar a una unidad. O sea que un giga por sí solo no es nada. Yo tengo que decir que es un gigabyte, por ejemplo, o yo tengo que decir que es un gigametro para que tenga sentido, ¿verdad? Y con el factor de conversión vamos a saber de cuánta potencia estamos hablando. Entonces aquí eso, una diferencia de 6 a 9, por ejemplo, estamos hablando de una diferencia de un factor a la 1000, ¿verdad? Que es lo mismo que cuando estamos hablando, por ejemplo, de 1 metro a 1 kilómetro. Tiene una diferencia de 10 a la 3, o sea, de 1000. Muy bien. Y eso me va a servir también para abajo. ¿Cómo lo podemos ver para abajo? Por ejemplo, ahora hay una gran industria, ¿verdad?, que está haciendo microchips. Los microchips aquí dice que son 10 a la menos 6. O sea que esto es 1 millón de veces más pequeño que si yo tuviera 1 metro, ¿verdad? Vamos a decir que es un micrometro y vamos a decir que aquí tenemos 1 metro. O sea que un microchip va a tener 1 millón de veces más pequeño su tamaño que 1 metro. ¿Verdad? Y si hablamos de la tecnología de punta, ¿verdad? Ahora hasta nanochips se están diseñando. O sea que el nanochip, por ser un 10 a la menos 9, estamos hablando de que es 1000 veces más pequeño que un microchip, ¿verdad? Porque tiene una diferencia de orden de 1000. Entonces, la gracia de estos prefijos es que nos ayuda a ir agrupando las cantidades en potencias de 10 y nos ayuda a ahorrar los ceros, ¿verdad? Porque no es lo mismo decir 1 gigametro, ¿verdad? Que 1 millón de metros, por decirlo de alguna forma. Es hasta espacio en la hoja de papel. Es algo muy difícil de explicar o de interpretar. Entonces, este es un poco el tema de los prefijos. Si ustedes me preguntan a mí, lo importante es que manejen así muy, muy, muy de fijo, muy, muy, muy de memoria, muy, muy, muy al dedillo, los tres básicos para arriba y los tres básicos para abajo. O sea, nosotros vamos a trabajar mucho en orden de kilos y en orden hasta mili, ¿verdad? Por ejemplo, a la hora de medir distancias en los problemas que vamos a hacer, vamos a hablar de kilómetros, milímetros, centímetros. Hay que aprender a convertir a metro. Hay que aprender a poner todo en unidades del SI. De igual manera con peso. Vamos a encontrar muchas medidas de miligramos, centigramos, gramos y tenemos que aprender a pasarlo todo a kilo. Muy bien. Hoy vamos a hacer un repasito de conversiones, si nos da el tiempo, yo creo que sí. Entonces, para que no se estresen ahorita nada más viendo tablas y números, la idea, como les decía, es también hacer un poquito de práctica. Muy bien. Entonces, esto con los prefijos, con las unidades. Ahora vamos a ver un poco lo que son las incertidumbres y las cifras significativas. Les decía que las medidas no son perfectas y que lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en torno a qué unidad vamos a medir. Pero resulta que también tenemos que aceptar que como todo en esta vida, nuestras mediciones no van a ser perfectas y que todas van a tener una incertidumbre. Esa incertidumbre va a ser la diferencia que existe entre el verdadero valor de una magnitud y lo que yo mido. No sé, el que se ha puesto o la que se ha puesto a trabajar con una cinta métrica, ya sea para medir algo que tiene que cortar de tela, por ejemplo, hablando de las costuras, que yo siento que si alguien sabe incertidumbre son las costureras y los sastres, o los carpinteros y las personas que trabajan en mecánica de precisión, resulta que todas las medidas tienen una incertidumbre porque los instrumentos tienen un valor más pequeño que miden y ahí van a haber muchos factores. Un factor humano, que si mi alineación con el ojo y la raya del instrumento que estoy utilizando no es perfecto, puede ser que lo vea más allá o más acá. Si la longitud de lo que yo estoy midiendo, hablando de longitudes, queda en el medio de dos rayitas, yo cómo sé cuál es, ¿verdad? Entonces siempre vamos a tener un error o una incertidumbre. Muy bien, esa incertidumbre normalmente la representamos con este símbolo de más menos. O sea que decimos, esto mide 32 centímetros con 5 milímetros más menos 5 milímetros. O sea que puede ser 5 milímetros para arriba o 5 milímetros para abajo. Normalmente esa incertidumbre la vamos a obtener en la última cifra significativa.
¿Y qué es una cifra significativa? La cifra significativa son los números de una cantidad que me dan información. O sea que muchas veces uno ve un número muy grande, pero que no me aporta tanta información, porque son ceros a la izquierda o porque estoy sumando un número muy grande con un número muy pequeño, entonces voy a perder números. Noemi, adelante. La significativa puede ser como la más aproximada. Sí, la cifra significativa es los números que son importantes, al fin y al cabo. Eso, de hecho, en algún momento yo lo que les voy a decir es que vamos a trabajar con tres cifras significativas. Entonces, si usted metió una operación en la calculadora y le dio 8 números, o sea, le dio, no sé, 1, 2, 3, sería 123, 5.678. Usted solo me tiene que poner tres cifras significativas de eso para ahorrarnos espacio, para utilizar notación científica también, que es algo que vamos a ver, y para trabajar de acuerdo al libro, que también dice que se utilizan tres cifras significativas, ¿verdad? Ya voy a dar más información sobre las cifras significativas también. Muy bien. ¿A qué me refiero con más información? Que vamos a ver estos casos. Entonces, ¿cuáles números no son significativos? Los ceros a la izquierda, que es como este insulto de antes, que es como usted es un cero a la izquierda, es como decir que usted no es significativo o significativa, lo cual no es cierto porque todos somos personas muy valiosas. Pero entonces lo que significa eso es que si yo tengo un número como este, 0,0879 10 milésimas de metro, ahí dice que ese número tiene tres cifras significativas nada más, el 8, el 7 y el 9. O sea que los primeros dos ceros no son cifras significativas, no me están aportando información. Los ceros en el medio de los números sí son significativos para que no nos confundamos. Entonces les doy este número, 2008,7 de metros. Este tiene cinco cifras significativas. Van a contar el 2, los dos ceros, ¿verdad? Que están en los espacios de las unidades de millar, centenas, decenas, unidades, ¿verdad? Y en las décimas, ¿verdad? De los decimales. El caso 3 es que los ceros después de la coma sí son significativos. Por ejemplo, 25,0 tiene tres cifras significativas. 2, 5 y 0. Esto va a tener sentido porque uno dice, ¿por qué pongo el 0? O sea, si el 0 no vale. Yo voy a poner ese 0 para ayudarme a poner siempre tres cifras significativas, porque si yo pongo nada más el 25, no estoy poniendo tres cifras significativas, sino dos. Entonces después a la hora de multiplicar, según una regla que vamos a ver más adelante, me tengo que ir comiendo cifras significativas. Entonces la idea es tratar de homogeneizar y a veces poner coma 0 me ayuda a entender eso. O si yo tuviera un número que es una unidad, ¿a qué me refiero un número que es una unidad? Pensemos en el 7. Entonces, digámosle aquí, este es un ejemplo para el caso 3 también. Digámosle que yo tengo el 7. Si yo quiero poner este 7 en un vocabulario más físico o con las cifras significativas que vamos a utilizar, voy a poner 7,00 para que tenga 1, 2, 3 cifras significativas. Noten que es diferente. Es diferente a ponerlas a la izquierda. 007, como James Bond. En este caso, solo el 7 es una cifra significativa. Si yo hiciera así, ahora tengo tres cifras significativas nuevamente, porque estas no son, pero estas sí son. Muy bien. Como les digo, esto va a tener sentido para la siguiente parte que voy a ver. Para no quedarme sin hablarles del caso 4, ese es cuando hay números enteros sin un punto decimal que terminan con uno o más ceros, ceros a la derecha. Muy bien. Entonces me dice que presenta un poco de ambigüedad. Por eso se recomienda poner la notación científica que les decía, ¿verdad? Entonces, uno le pone coma 00 para poder tener todas las cifras significativas necesarias. Aquí en este caso, esto es un 10 a la 3, ¿verdad? Es como decir 0 por 10 a la 3 y esto sería 5,0 por 10 a la 2. Muy bien. ¿Podría repetirme el caso 4? El caso 4 lo que nos está diciendo es que cuando no hay coma, lo que recomiendan en vez de poner 500 kilogramos es poner 5,2 ceros y la notación decimal, la notación científica, perdón, que eventualmente yo voy a ir a eso.
que lo ideal a la hora de presentar las tareas, los quizzes y demás es utilizar notación científica con 3 cifras significativas. Pero vamos paso a paso. Muy bien. Entonces, hablando de las cifras significativas aún, hay 2 reglas, porque las cifras significativas y los números en la física yo los manipulo, los multiplico, los sumo, los divido, los resto. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que cuando yo multiplico o divido 2 cantidades, a la hora de saber cuántas cifras significativas poner, tengo que aplicar esta regla. El resultado para las multiplicaciones o las divisiones tiene la cantidad de cifras significativas que tiene el factor de menos cifras significativas. O sea que si yo multiplico 0,754 milésimas por 2,0 en la calculadora, y si tienen la calculadora a mano, lo pueden comprobar, me va a dar un número con 4 cifras significativas, ¿verdad? 0,745 multiplicado por 2 es igual a... em, es igual a... 1,508. Correcto. Y ese número, yo lo debo reportar como 1,5, solo con 2 cifras significativas. Porque a la hora de yo venir y contar lo que yo estoy realizando acá, vamos a ver, opciones de puntero pluma. Yo aquí en este voy a contar que tengo 1, 2, 3 cifras significativas, ¿verdad? Porque el número que está después de la coma no vale, antes de la coma, perdón. En este caso tengo 1, 2 cifras significativas. O sea que como el número que tiene menos cifras significativas tiene 2, para mi respuesta yo la debo de acotar a 2 cifras significativas. Si hubiera que redondear, yo redondeo, como en el ejemplo de abajo. ¿Qué es lo que me dice el ejemplo de abajo? Al sumar o restar se define el número de decimales de acuerdo con el factor que tenga menos decimales. O sea que si yo el primer número que tengo tiene 1, 2 decimales, el tercer número que sumo, el segundo número que sumo, perdón, tiene un decimal y el tercero tiene 1, 1, 2, 3, tengo que utilizar el que tiene 1. Entonces, yo hago una suma normal. Esto me parece que a lo mejor ayuda a hacerlo así como a mano. 5,22, 34,3, 0,55. Esto uno lo suma o lo resta. Entonces veamos por qué hago eso. Primero, porque este 5 de las milésimas no está ni siquiera interactuando con nada. ¿Me entienden? Estos números son mucho más grandes, no son tan pequeños. Este 2 ya se me suma con este, entonces tengo el 7 que me genera y aquí tengo que 2 más 3 más 5 me va a dar un 0 y tengo que elevar eso a este lado, ¿verdad? De nuevo tengo 1 más 5, 6, más 4, 10, tengo un 0, llevo el 1 y me queda un 4. Así es como llegué a este número, pero resulta que solo tengo que utilizar un decimal, ¿verdad? Entonces yo lo tengo que acotar aquí. Tengo que quedarme con estos. Y yo utilizo el último número, que es este 7, ¿verdad? Para redondear. Por eso me queda 40,1. Muy bien. En las reglas de redondeo que vamos a utilizar, hay que ver que el número a la derecha sea mayor que 5. Muy bien. Si el número es mayor que 5, lo paso al más cercano, ¿verdad? Subo. Si el número es menor que 5, se queda. Y si el número es igual a 5, tengo que ver el siguiente. Lo ideal es que para todos los ejercicios redondeemos. Muy bien. Pero eso es más fácil irlo viendo conforme ya estemos haciendo ejercicios de práctica y demás, a verlo aquí por encima de forma teórica, como que pierde un poco de sentido. Pero esto nada más tiene como objetivo todos estos temas de unidades, de cifras significativas, de expresiones científicas, notación científica, es para uno ir teniendo una perspectiva de cómo se van a realizar las diferentes ecuaciones durante el curso. Muy bien. Lo de notación científica que les decía es que lo utilizamos para reportar números muy grandes o muy pequeños, ¿verdad? Con las cifras significativas. Consiste en escribir primero las cifras significativas
usualmente un número entre 1 y 10, y se multiplica por la potencia adecuada de 10. Entonces, viendo estos números, vamos a notar varias cosas. Lo primero es que, como les decía, vamos a tener en cada uno 3 cifras significativas. Muy bien, estoy trabajando con 3 cifras significativas. Del lado izquierdo tengo los números enteros o en su notación decimal extendida, y después al lado derecho los expreso en su notación científica. Entonces, la primera idea que hay que tener es ver cómo nos resume información. No sé si notaron, pero me acaba de aterrizar un bicho en la cara. Qué tristeza. Nos resume información. Entonces, en este 24.500, el punto lo estoy utilizando para dividir unidades de millar. Yo lo puedo resumir en 2,45 por 10 a la 4. Entonces, aquí es donde tengo mi número que está entre 1 y 10, ¿verdad? Porque 2,45 va a estar entre 1 y 10. Y después de eso expreso una potencia de 10, o sea, 10 a la 4. Lo que me está diciendo es que este 22,45 va a ser un número 10.000 veces mayor, ¿verdad? Es como multiplicarlo por 10 a la 4, que es 10.000, ¿verdad? Si yo hago esa multiplicación, me voy a regresar aquí, entonces no vale la pena. Pero es para que entiendan de dónde viene este número. Entonces, ¿cuál es la idea? Si yo estoy haciendo un ejercicio y después de meter en mi calculadora los valores de la ecuación, lo reviso todo de que esté bien apuntado y le doy igual y me da un número como este de acá, un número que yo no sé ni cómo leer, 0,0000987, la idea es que no presentemos este, muy bien, sino que presentemos este. O sea, lo metemos en notación científica. De esta manera estamos viendo que este número 9,87, que de nuevo está entre 1 y 10, me va a representar un número que es 100.000 veces más pequeño, ¿verdad? Que es 10 a la menos 5. 100.000 veces más pequeño. Muy bien. Para no ocasionar demasiado estrés y ansiedad, la notación científica uno la deja fija en las calculadoras. Entonces, cada calculadora va a tener su forma de hacerlo, digámosle si son más nuevas o más viejas, pero en general todo se basa por ir a configuración o a modo, ¿verdad? Ir a los ajustes de cálculo y a la hora de ver las unidades de salida, tratar de ponerlo en notación científica con 3 cifras significativas. Yo, dentro de lo que estoy apuntando aquí para ayudarles con material entre clases, voy a mandarles instrucciones de cómo se pone la cálculo en notación científica, para que de esa manera para ustedes sea más fácil. Notaciones científicas. O sea que yo esto no lo tengo que hacer a mano. Yo lo puedo hacer a mano, ¿verdad? Yo lo puedo hacer a mano contando cuántos espacios tengo que mover la coma para llegar a este número. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, este que estábamos viendo, yo tengo que mover la coma 1, 2, 3, 4, 5 veces. Ese 5 es justamente el que viene aquí. Entonces, así es como yo lo puedo hacer a mano. Si ustedes se acuerdan del cole, las personas que dijeron que la última vez que dieron física fue en el cole, así era como se hacía. Hoy en día se mete en la calculadora y la calculadora lo hace por uno. Esa es la salvada. Entonces, va a sonar como bueno, ¿y entonces para qué todo esto? Porque uno al fin y al cabo pone la calculadora en notación científica y ya todas las ecuaciones que yo haga me van a dar en cifras significativas y en notación científica. O sea, no hay fallo. Pero es importante aprender, digámosle, como por qué o de dónde vienen estas nociones, ¿verdad? Ahora, para finalizar, tengo 3 ejercicios y si me da tiempo de hacer más, podemos hacer más. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar conversiones y en el medio de que trabajamos las conversiones, vamos a tratar de incorporar un poco todo esto de cifras significativas. Muy bien. Entonces, este primer ejercicio dice que María es una deportista de 1,86 m de altura. Su disciplina favorita es el voleibol. Para aplicar a una beca deportiva en Estados Unidos, debe convertir su altura a pies, porque solo en Estados Unidos miden la altura con pies. En otros países no. Entonces, vamos a realizar la conversión. Siempre, o la mayoría de las veces, compañeros y compañeras, nosotros les vamos a dar la conversión, porque esto no es algo que uno se debe de saber de memoria.
¿verdad? Lo que sí deben de saber es cómo resolver las conversiones, que es algo que sí vamos a tener que hacer bastante durante el cuatri. Entonces, voy a iniciar así como desde cero, ¿verdad? Eh, Vamos a tomar los datos que tenemos. El dato que tenemos, único dato, es la altura de la muchacha. Entonces, vamos a ver que h, que es la forma en la que representamos las alturas en física, es 1,86 metros. Y yo quiero llevar esto a pies, a FT. FT es por el nombre de los pies en inglés, que es feet. Muy bien. Esto que tengo aquí es demasiado importante porque esto es el factor de conversión. Entonces, yo para hacer una conversión siempre necesito un factor de conversión. En este caso, estamos haciendo conversiones entre unidades de diferentes sistemas, pero hay conversiones que vamos a hacer que son dentro del mismo sistema decimal, entonces van a ser conversiones de factor de orden de 10, ¿verdad? Estas no son factor de orden de 10 para convertir a pies, a yardas, para convertir a libras, por ejemplo. Vamos a tener que utilizar otras conversiones. Entonces, yo en general voy a tener mi partida. O sea que yo tengo 1,86 metros como mi partida. Después de eso, lo voy a multiplicar justamente por un factor de conversión. Voy a utilizar un asterisco para representar la multiplicación. El factor de conversión lo voy a representar como un paréntesis. Muy bien, esto es como un procedimiento que ustedes pueden hacer así muy mecánicamente, siempre es igual. En el factor de conversión, yo tengo que poner abajo las unidades que quiero cancelar y arriba las unidades que yo quiero que me queden. ¿Cómo cancelo las unidades? Lo que está arriba se cancela con lo de abajo, porque como esto al fin y al cabo es una división, metros se me va a ir con metros. Y arriba quiero que me quede las unidades meta, o sea, los pies en este caso. Entonces, mi factor de conversión lo acomodo. Dice que un metro multiplicado, un metro es equivalente a este número muy grande de pies. Ok, entonces 3,28084 y cierro paréntesis. Entonces, algunas nociones importantes. Primero, gente, esto yo lo meto en la calculadora y ya me da, sin mucha ciencia. Pero veamos algo. Veamos que aquí tenemos un tema con las cifras significativas. Entonces, la altura de María es 1,86. 1, 2, 3 cifras significativas. Un metro lo tengo con 1, 2, 3 cifras significativas. Sin embargo, el valor de los pies lo tengo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras significativas. O sea que me queda muy grande. Entonces, según la regla que vimos, cuando yo multiplico o divido, en este caso, como es una operación muy compuesta, es una multiplicación y una división, estoy dividiendo por 1, entonces solo una multiplicación, pero la regla aplica igual. Mi resultado tiene que tener 3 cifras significativas. Ok. Entonces, primero voy a meter este valor en una calculadora que no tiene establecida las cifras significativas de notación científica. De esa manera, yo hago la multiplicación de 1,86 por ese paréntesis 3,28084. Profe, yo hice la multiplicación directa y también dio lo mismo, 6,10. Muy bien. Gracias, Noemi. Yo tengo 6,10, pero lo primero que quería enseñarles es que mi calculadora me da todos estos números. 102, 3, 6, 2, 4. Muy bien. Y no se me pueden olvidar las unidades. Las unidades son FT. Entonces, así en los términos más estrictos, esto está bien. O sea, eso es una respuesta. Pero en los términos más formales, que es lo que queremos ver en el curso, para lo que estamos viendo todo esto, así como lo dijo Noemi, yo lo tengo que reducir a 3 cifras significativas para que me quede 6,10, ¿verdad? Como el número que está después es un 2, es menor que 5, o sea que no redondeo, se queda igual. O sea que si este fuera el examen, yo pongo que son 6,10 pies, la altura de esta compañera.
Aquí no hace falta poner notación científica, porque el número es el número. No tengo que correr la coma para ningún lado. Me quedo bien de entrada. Si fueran números, como habíamos visto, que son enteros, sin decimales, muy grandes, ahí normalmente sí trabajamos con notación científica. Muy bien. Pero este era un primer ejemplo. Y abro el espacio a ver si alguien tiene alguna pregunta antes de pasar al siguiente. No, profe, solamente eso lo que le estoy diciendo yo, sin realizar la fórmula de los pies sobre los metros, yo hice la multiplicación directa de 101,86 por 3,28084 y me dio directo 6,10 sin realizar ese Per- proceso. Pero me imagino que Perfecto. por términos del tema hay que respetar ese paso. Para serle honesto, esto es como gatear y correr. Yo enseño el procedimiento desde los pasos más sencillos y más desde cero. Ya llega un momento donde nuestro conocimiento, agilidad, qué tan familiarizadas o familiarizados estamos, lo hacemos rapidísimo. Entonces, en efecto, yo hago el paréntesis para poder explicar que metros se va con metros y que entonces me quedan los pies, ¿verdad? Pero es totalmente válido hacer la multiplicación directa porque el uno está dividiendo y cualquier número que yo divido por uno me da el mismo número. Entonces, sí es cierto lo que dice la compañera, que hacer 1,86 metros, no dejemos las unidades, por 3,200, no, esto serían 28.084 pies, una cosa así, me va a dar el mismo resultado. De eso no hay duda alguna. Lo que pasa es que este paso aquí es para entender por qué se nos están cancelando. Muy bien. Con el Gracias. tiempo, con el tiempo ustedes perfectamente pueden hacerlo directo. Se me ocurre en los enunciados de los problemas de examen o de tarea, a veces les dan los datos que no son del SI. Entonces, el primer paso que tiene que hacer uno es convertir todo, ¿verdad? Y mientras el resultado esté correcto, uno lo puede entender. Ya lo que se evalúa no es la conversión, sino el resto de los resultados. Em, gracias por la pregunta, por la aclaración y voy avanzando entonces con el siguiente. En esta ya vamos un poco más difícil. Dice, en la MLB, que es la Major League Baseball, la Liga de Béisbol de Estados Unidos, el promedio de velocidad de las bolas rápidas, que es un tipo de lanzamiento, es de 90 a 95 millas por hora. Noten de nuevo que del enunciado nos están dando las tres cifras significativas, 1, 2, 3. Noten que esto, ¿verdad? MI por H no son las unidades del SI. Dice que los mejores pueden realizar lanzamientos de hasta 105 millas por hora. Muy bien, hasta 105 millas por hora. Esto también lo pudieron haber representado con 1,05 por 10 a la 2, para que se den una idea de cómo quedaría con notación científica, ¿verdad? Y me dice, convirtamos a unidades del SI la información anterior. Tome en cuenta que una milla son 1609,34 metros. Muy bien, de nuevo, vemos que este número va a tener muchas cifras significativas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y yo tengo que quedarme con 3, porque es el número de cifras significativas menor. Muy bien. Voy a apuntar aquí los datos. Yo quiero convertir 90,0 millas por hora. Vamos a poner aquí millas por hora. Yo quiero convertir 95 millas por hora. Y yo quiero convertir 105 millas por hora. Aquí hay una conversión que es importante. Esta no se les da porque sí se asume que la saben, pero yo se las recuerdo. Resulta que en una hora hay 60 minutos. Eso probablemente a nadie le va a resultar muy, muy difícil. Pero en una hora hay 3.600 segundos. Esa tal vez no siempre nos la recordamos. Y que en un minuto hay 60 segundos. Esto sí es importante como tratar de tener la noción de fijo, puede ser que tengan que hacer conversiones de minutos a horas, de horas a segundos, de días a segundos, entonces es importante manejarla. Este va a ser el factor de conversión, FC. Muy bien. ¿Por qué traigo este problema? La intención es ver por qué es una unidad derivada, no es una unidad básica del SI. Entonces voy a agarrar el primer valor para utilizarlo y explicar.
que 90,0 millas por hora. Voy a ponerlo de esta manera. De nuevo, en este punto de la explicación, voy a realizar el procedimiento largo. Si alguien de ahí es muy jugado y lo puede hacer sin el procedimiento largo, pues se vale, claro. Nada más estar muy seguros de que lo que estamos haciendo está bien. En estos vamos a tener que hacer dos conversiones. ¿Por qué? Porque yo tengo que pasar de millas a metros y tengo que pasar de horas a segundos. Muy bien, tengo que hacer las dos. Entonces, tengo que hacer dos factores de conversión. El primero, y rellenar el paréntesis. Recuerden que yo les había dicho que yo tengo que asegurarme que se cancelen las unidades. Entonces, yo quiero poner abajo las millas y abajo los metros para que se me cancelen millas con millas y me queden metros. Y yo vengo y pongo el factor que me dieron. Una milla son 1609,34 metros. Ya con este factor yo voy a convertir de millas a metros. Y todavía necesito multiplicar por un factor más que es el de las horas, ¿verdad? Entonces, como las horas están abajo y yo las quiero cancelar, tengo que poner las horas arriba y los segundos abajo para que me queden los segundos donde yo los quiero. Y agarrar el factor de conversión que está aquí, ¿verdad? Y decir que una hora son 3600 segundos. Lo más correcto sería poner 100 para seguir con lo que hemos dicho. Entonces, ya a la hora de meter este resultado en la calculadora, yo voy a obtener cuántos son en metros por segundo esa cantidad de millas por hora, ¿verdad? Entonces voy a hacerlo igual. Primero voy a poner con todos los números y las cifras que me salen. Después lo voy a reducir a la cantidad de cifras significativas de acuerdo, ¿verdad?, a las reglas que acabamos de ver. Entonces, aquí tengo uno, cierro paréntesis, multiplico. Y este es 3600. Muy bien, esto me da como resultado 40, y tengo 4 decimales. Y vamos a poner las unidades que son metros por segundo. Estas son las unidades oficiales de velocidad del SI. Pero para ponerlo con la regla que hemos estado viendo, yo ocupo decir que son tres cifras significativas. O sea que me quedo con el 40,2. Analizo que este 3 está debajo del 5, o sea que no redondeo para arriba y me va a quedar en 40,2 metros por segundo. Esto le simplifica tanto a ustedes a la hora de estar haciendo prácticas, a la hora de estar haciendo ejercicios, no estar arrastrando números larguísimos y le facilita al docente, en este caso yo, para poder revisar. Muy bien. En este momento les voy a dar, les iba a dar tiempo para que resuelvan los otros dos ustedes. Pero nos quedan 9 minuticos antes de las 9, entonces mejor paso al siguiente ejercicio y lo resuelvo y ustedes pueden hacer la conversión de 95 millas por hora y 105 millas por hora a manera de tarea de repaso y yo les hago en el entorno virtual más adelante la revisión. Muy bien, para que no se desperdicie y para que practiquemos. Por cierto, el procedimiento sería cambiar este 90 por el 95 y por el 105. El planteamiento de las multiplicaciones en los factores de conversión por paréntesis se mantiene igual. Y noten que en este caso sí era importante al menos hacer los paréntesis para darse cuenta de cuáles unidades hay que manipular y para darse cuenta además de que no solo hay que multiplicar, sino que también hay que dividir. Antes de pasar al siguiente problema, les pregunto si alguien quiere hacer alguna duda, si alguien quiere hacer algún comentario. Bien, seguimos adelante. Ya con este siguiente ejercicio terminaríamos la clase de hoy, por aquello de que ya estén pensando en la cena o en la camita.
o en estudiar y trabajar más, que también es la vida que nos toca muchas veces. Entonces, este ejercicio dice que existen microchips que se insertan subdérmicamente en nuestras mascotas para almacenar información y darle seguimiento. Yo honestamente en Costa Rica no sé qué tanto se utilizan los microchips para mascotas, pero sí sé que es algo muy utilizado en otros lados. Y las dimensiones de estos chips suelen ser 1.4 milímetros por 8 milímetros. Entonces, si alguien tiene alguna regla a mano, puede darse una idea. Yo honestamente lo primero que pensé es que entonces no es un microchip, es un milichip, pero ya eso es tal vez muy ñoño, que es uno, por haber estudiado estas carreras. Pero la pregunta es que obtengamos el área del chip en metros cuadrados. Entonces, este ya es un cálculo, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra? Indirecto. Nosotros podemos medir 1.4 y 8 con un instrumento, pero el área ya cuesta más medirla con un instrumento. Hay que tener un patrón. Entonces, lo primero vamos a hacer un breve croquis de qué es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Vamos a tener un chip que en su lado largo mide 8,00 milímetros. En su lado corto mide 1,4 milímetros y nos están pidiendo el área, ¿verdad? Entonces, el área va a estar dada por, digámosle que la base por la altura y podemos decir que este número es la base y que este número es, si no sabe entender, es la altura. Muy bien. Entonces vamos a poner los valores aquí. Tengo 1,00 igual a B, tengo 1,44 igual a H. Entonces, nada más sustituyo, ¿verdad? Tengo 8,00 multiplicando 1,44. Todo esto está en milímetros. No perdamos las unidades. Vamos a resolver. Profe, Dígame. ahí dice 1.4. Ah, es cierto, yo me estoy inventando un 4 de más. Gracias por la corrección, muchacha. Lo que pasa es que no sé cómo borrar cuando uso el puntero. Ah, muy bien, aquí hay un borrador. Vamos a borrar esto, vamos a borrar esto, este también. Le agradezco por la atención que estaba prestando. Quiere decir que sí estaba prestando atención, excelente. Y que además de eso no tuvo miedo de corregirme, que eso es importante. No tengan miedo de decirme que me equivoqué. Entonces, a mí 8 por 1.4 me da como resultado 11,2 milímetros al cuadrado, ¿verdad? Pero estamos multiplicando milímetros por milímetros. Y resulta que yo esto lo tengo que dar en metros cuadrados. Entonces, vamos a hacer esta conversión. Por ahora, las cifras significativas estamos un toque corridos, porque la idea sería que quedemos con dos cifras significativas, ¿verdad? Entonces, para poner esto correctamente en cifras significativas, una forma de hacerlo es correr la coma, ¿verdad? 1,12 por 10 a la 1. Y esto estaría en milímetro cuadrado. Entonces, si yo lo metiera en la cálculo, que sí tengo puesta para calcular cifras significativas de 3 y en notación científica, me hubiera dado eso directamente. ¿Verdad? Me hubiera dado eso directamente, sin ninguna otra procedimiento, para que aprovechemos y pongamos la cálculo en notación científica. Y ahora vamos a hacer la conversión. Voy a iniciar la conversión desde acá. Y voy a tratar de dividir esto acá. Vamos a partir de 1,12 milímetro cuadrado. Voy a hacer mi factor de conversión. Aquí voy a recordar algo que es como la cascarita de banano en este tema, que es que si yo tengo mis unidades al cuadrado, el factor de conversión tiene que ir al cuadrado. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer el factor de conversión así, ¿verdad? Yo les dije, abajo yo pongo el que se cancela con este. Entonces aquí tengo milímetros, aquí tengo milímetros. Y yo sé que en un metro hay 1000 milímetros, lo más básico. En un metro y 1000 milímetros. Y si no entienden por qué, podemos recordar, ¿verdad? Esta escalerita donde teníamos metros en la parte de arriba, después teníamos decímetros, después teníamos centímetros, después teníamos milímetros.
y que nosotros multiplicábamos 10 por cada grada. Entonces era por 10, por 10, por 10, termina siendo por 1000. Esta escalerita, si bien puede parecerles algo, no sé, infantil o colegial, vieran que es una grandiosa herramienta. Yo lo sigo usando para que no les dé pena usar la escalerita. Y aquí era lo que les decía. Yo tengo que 1 metro son 1000 milímetros, pero estamos al cuadrado. Entonces este paréntesis tiene que ir al cuadrado. Bien, ese es el repaso para este tipo de conversiones, que cuando estamos haciéndolas al cuadrado, hay que hacerlas al cuadrado. 1,12 lo multiplico por este paréntesis, que en este caso también veamos que es importante poner el paréntesis, hacer todo el factor para no perder, ojo, para no perder la información del cuadrado. Y esto me va a dar un número muy pequeño. Vamos a poner este número súper pequeño. Lo voy a poner primero, tal cual viene. 0, tengo 5 ceros. Si ustedes lo están revisando con la calcu, puede ser que encuentren diferencias, ya si la tienen en notación científica o no, ¿verdad? Y entonces, este número ahora a mí me va a dar, a la hora de pasarlo a notación científica, lo que me gano a la hora de pasarlo a notación científica son, ¿verdad? Menos números. Y este va a ser uno muy pequeño. Voy a hacerlo a mano, lo voy a hacer a la calculadora, pero hagámoslo a mano. Porque para la calculadora no hay que esforzarse mucho, ¿verdad? Aquí vamos a contar que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como estoy yendo del lado contrario de la coma, se le pone negativo. 1,12 por 10 a la menos 6. Muy bien. Entonces, tiene sentido porque estamos haciendo un orden a la 1000 y al ser al cuadrado termina siendo a la 1.000.000. Muy bien. Entonces, gente, la idea era terminar aquí. Les comento que hay que practicar conversiones. No es el centro del curso, pero hay que practicarlo. Tal vez la próxima clase pueda iniciarla hablando un poco más de conversiones, pero como ya vamos a hablar formalmente de vectores, también en el transcurso de hacer ejercicios, vamos a ir repasando todo esto, ¿verdad? Cifras significativas, notación científica y conversiones. Entonces, les pregunto si tienen alguna duda de esto, sino ya para ir terminando este espacio que tuvimos el día de hoy. Profe, muy claro todo, mami, muchas gracias. Profe, no sé si sería poco profesional o no, pero yo a veces como que en la escalerita lo que hago es que corro la coma, sea Ajá, para claro. arriba o sea para abajo. Claro, claro. De hecho, bueno, usted que es de enseñanza de la mate, tiene que tener muy al dedillo todo eso porque son los tips que le daban a uno. Correr la coma, la escalerita, todo eso se sigue aplicando, ¿verdad? Todo eso sigue siendo una herramienta muy válida. Yo soy profe de cole, entonces ustedes me van a ver a mí también utilizar muchas claves, muchos códigos, muchos tips que le daban a uno en el cole, porque yo los sigo utilizando porque me parecen útiles. Y la física es la misma. Nosotros en la UNED no vemos una física demasiado diferente a la de cole por motivo de que no se les exige llevar cálculo. Entonces, si bien pudiéramos complicarnos mucho con derivación, con integración, casi todo va a salir directo. Muy bien. Le agradezco a todas las personas que participaron, ya sea por medio de sus comentarios o solamente escuchando la clase, y a las personas que nos van a ver en otro momento, también les envío saludos. Espero que en algún momento nos podamos conocer. Nada más antes de terminar la llamada, hay algunos recordatorios que me parecen importantes. Esto va a quedar grabado, yo lo subo al foro de avisos, entonces si después lo ocupan para estudiar, pueden acceder a eso. Y nos vemos el otro miércoles, que el otro miércoles tenemos la clase de vectores a la misma hora y por el mismo enlace. Pueden utilizar la imagen que les mandé, ahí está el enlace. Siempre es el mismo para todas las llamadas. Entonces, Profe, ahora sí sí, dígame, Noemi. al final me gustaría hacerle una consulta, pero ya es algo más personal. Claro, claro. Yo aquí a las demás personas les doy la despedida, que ojalá tengan muy buena noche. Nos seguimos viendo
Y ya aquí yo dejo de grabar. Si alguien se ocupa quedar como la compañera para hacer una pregunta, pues con toda confianza, para eso estamos. Y si no, pues nada más.